Buenas, ladies. Esta semana vuelo fe y presta con más asuntos monárquicos. ¿Qué os parece? No sé lo que me está pasando. ¿Será un virus o qué será esta cosa? Bueno, pero la monarquía que os traigo, güey, pues más fantástica, más romántica, más elegante y más tou. Vengo a hablar de la reina Carlota, el spin-off de los Bridgerton. A ver, los Bridgerton préstennos mucho, estoy de acuerdo, pero ya sabéis que hay que verlo con un poco de espíritu crítico, porque hacen apología de esa especie de terrorismo que es el espíritu romántico. Y en este caso sobremanera. A ver, la reina Carlota ye en un tiempo anterior a las dos temporadas que ya vimos de los Bridgerton, y eso, bueno, está bastante bien reflejado en el vestuario, aunque ya sabemos que no ye con mucho rigor histórico y un poco de fantasía, pero bien. Pero que ye lo gordo, lo importante que tenemos aquí. A ver, voy a hacer spoiler. O sea, si no viste la serie, pues parar este vídeo aquí, dirá a verla y yo volver a verlo. Y si no, pues mira, tira para adelante, que total tampoco te vas a perder tanto. Tenemos un matrimonio concertado donde los contrayentes no se conocen, pero vense sin saber siquiera quién son y ya se enamoren. ¿Qué vos parece? Esto, ciencia ficción. Al principio de la serie, ella, que todavía no conoce con quién se va a casar, quiere escapar de la boda, porque quiere casarse, pero en el fondo tiene ahí una vocecina que dice: no, huye, no mires atrás, ¿para qué te vas a meter ahí? Esto pasamos a todos. Algunos huyen a tiempo y otros no. Bueno, el caso es que Carlota estaba intentando huir de una vida como forno para criar bebés monárquicos y decide escapar. Y va corriendo por el jardín del palacio y quiere escalar una muria, pero no sabe cómo, y está ahí agarrada a una bugambilla. Y aparece un mozo. ¿Dónde vas? ¿Qué te pasa? No te escapes. Y ella ya según lo ve dice: oh, aquí hay tema. Pues sí, había tema. De repente él dice: soy el rey Jorge. Para ti solo Jorge. Ojo, red flag, Carlota, que eso es falsa modestia. Cuida ahí donde te estás metiendo. Pues Carlota metióse. Pues nada, ya, que cásense. Y ahí llega el fin. Resulta que la madre del Jorge y la típica suegra cabrona, que no digo yo que todos los suegres sean cabrones, que yo tuve suegres que me jodió más perder a la suegra que al mozo, pero esta suegra en especial cumple con todos los estereotipos de suegra hija de puta, meticona y todas esas cosas. Pero ahora llega lo gordo, lo que más me ofendió a mí de esta serie. Y llega resulta que el rey Jorge estaba un poco, como os diría yo, como les maraques de Machín. ¿Y qué pasó, Carlota? Pues ella ha dicho: no, yo con mi amor incondicional vamos a poder con todo y lo voy a curar. No, cuquina, o sea, dejemos de romantizar los problemas mentales, ¿vale? Tú no vas a curar a Jorge con tu amor incondicional, que está muy bien que lo quieras y lo cuides, pero esto necesita medicina, ciertamente. A ver, que la serie también está en el siglo XVIII y los médicos que tienen terroríficos también, pero que no agarremos esto como ejemplo. Bueno, a ver, no, Carlota, quería que con tu amor incondicional no vas a curar a Jorge, que está como una cesta figos, lo más seguro, y que tú también acabes como una cesta figos y tengas que ir a terapia. Y yo, que soy una masoquista, vi esta mierda del tirón en un fin de crisis existencial cerrada en casa. No sé cómo sigo aquí. Cuerda. ¿O no? Ale, hasta la semana que entra.